¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 14 de junio de este 2019. Hoy es día de panel, por supuesto, estamos en directo por nuestra radio y vamos a estar desde mañana a mediodía más o menos en nuestro streaming de televisión. Hoy día nos acompaña la abogada investigadora del Instituto de Estudio de la Sociedad, Mariana Canales, instituto que está, para que la gente se ubique políticamente, ligado o cercano. ¿Se hacen guiños con Evópoli o algo así o no? No, es absolutamente independiente. ¿De todo? Sí. Pero liberales. ¿Tampoco? No lo clasificaría yo como liberal, bien lejos más bien. Ah. Pero no, independiente. Ya, pues. No, gente dedicada a pensar de este país. Eso es una gran cosa, dedicada a pensar. Estamos también con Nicolás Facuse, que es coordinador de programa del Instituto Igualdad, sí, muy vinculado al Partido Socialista. ¿Le ayudaron a contar los votos o ustedes estuvieron al margen de eso? No, estamos... Bienvenido, Nicolás. Hola, bienvenido. Estamos contando todavía. Pero ¿cómo se...? En eso seguimos. ¿Pero no se supone que ya está todo ok? No, estamos contando otro tipo de cosas nosotros. Ah, ya. Nosotros contamos otro... ¿ah? Y Valentina Saavedra, expresidenta de la FECH, actual vicepresidenta de Partido Comunes. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Valentina, tú sabes, la FECH, cuando era presidente de la FECH nos ordenaba lo que teníamos que hacer en la radio, muy activa. Nosotros le teníamos susto a la Valentina en esa época. Partido Comunes, que es la unión, esto es un poco de pedagogía política, Comunes une a Poder Ciudadano con Izquierda Autónoma. Sí, uno de los partidos del Frente Amplio. Del Frente Amplio, por cierto, que se está ordenando. Así parece. Esperemos. ¿Y tú crees que, al margen de lo que... Bueno, vamos a conversar de la encuesta CEP, del cambio de gabinete, no tenemos otra, un poquito de la Copa América, si quieren. Hoy día parte Brasil-Bolivia. Y del Mundial Femenino también. Pucha. El clima nos jugó una mala pasada en el Mundial Femenino, y tan bien las chiquillas, jugando un partido notable con un equipo sueco que es muy importante, el equipo sueco, pero bueno. A mí me gusta más el fútbol que cualquier otra cosa. Y ahora juega con Estados Unidos, está difícil el partido. Domingo. Viene a ganar 14-0 a Tailandia, Tailandia. ¿No? Sí. Qué terrible. 14-0 de un partido para llorar. Está difícil. ¿A ustedes dos les gusta el fútbol? Les pregunto usted a Valentina. Sí, a mí Yo sí. me entretiene, no entiendo nada, pero... Sí, no es tan difícil de entender. A mí sí. No, pero hay bueno. gente que tiene teoría y código. Lo paso bien mirando. No, a mí me gusta, yo juego fútbol. de hecho. Tú juegas, ya. Sí. O sea, estamos en... O sea, como de hobby, digamos. No, está bien, pues, está bien. Pero tú, ¿por qué no lo entiendes? ¿Qué es lo que O sea, no lo entiendo, pero de ya, ahí no a le entra elaborar la filosofía. una estrategia. ¿No? Que la filosofía... Claro, ¿no? no. Y que además Si el los aleros se fútbol, desprenden. sobre todo cuando son selecciones nacionales, es una instancia social Sí, también, pues por te guste o no, a uno le gusta Por compartir supuesto. el ¿Te asado. acuerdas que Orrego decía que parte de la contaminación eran los asados de los partidos de la selección Ay, chilena cuando era sí, intendente? no. Bueno, pero no parece que no estaba tan equivocado, ¿eh? Salió un número hace poco a propósito de que esta algo Copa tenía. América y no estaba tan equivocado. ¿Alguna incidencia parece que No. tenían? Oye, a ver, partamos por el cambio de gabinete, que como decía, a propósito de los futboleros, decía un comentario, no me acuerdo quién fue que me lo hizo, me dijo, Piñera está como rueda, al final está trayendo a los jugadores de antes para jugar con el equipo que conoce y tratar de que no le vaya tan mal. Y otros que sostienen que es un cambio más bien cosmético, que no tiene mayor incidencia al no alterar el equipo político, sino que reforzarse en lo propio. Y otros que están indignados como la UDI, por eso que están enojados en la UDI. No les gustó nada. En fin, partamos por Nicolás, por ser hombre en este caso. Vamos a privilegiar al hombre. Nicolás Facuse. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que lo más noticioso ayer fue más noticioso la encuesta CEP que el cambio de gabinete. Sí, vamos a hablar de la encuesta CEP, por cierto. Lo quería comentar porque ambos hechos están vinculados, dada la relevancia que tiene esta encuesta como a nivel político, a nivel del mundo político. Y a mí me parece que eso da cuenta de que este gobierno está políticamente más cerca del final que del inicio. Da la impresión de que la gran promesa de los tiempos mejores en materia económica, en materia laboral, está truncada. Es difícil que el gobierno pueda dar vuelta a eso en lo que queda de tiempo. Y
porque apeló y argumentó su campaña en base a cuestiones que están alejadas del manejo de una gestión gubernamental, como es la política económica exterior principalmente. Entonces, da la impresión de que su baja profunda en la encuesta, de que pareciera que ayer se dio el campanazo inicial para la carrera presidencial, al menos en la derecha, son todas señales y síntomas, y ante la gran expectativa frustrada, a mí me da la impresión que son señales de que el gobierno políticamente se está terminando. Y más allá de 2 o 3 cosas que pueda instalar en la agenda, la verdad es que el control de esta ya no la tiene. Al no tener las mayorías parlamentarias y no haber tenido la capacidad política o la capacidad de escuchar a los actores sociales, políticos, le ha costado avanzar en el Congreso. La movilización social, que había estado un poco dormida en el primer año de gobierno, al parecer ahora de la mano de los profesores se vuelve a despertar. Entonces yo veo un gobierno con una maniobra táctica, como un cambio de gabinete, sin tocar además el comité político, entonces pierde efectividad un cambio de ese tipo, trayendo a viejos conocidos, que seguramente al presidente le dan más seguridad en ciertas áreas de gestión, pero tampoco son cambios que uno pudiera decir, mira, ¿sabes qué? Pues aquí puede haber un punto de inflexión del gobierno en que pueda retomar la agenda y volver a sostener un relato coherente. Yo creo más bien que estamos pasando a una siguiente etapa y en que la ciudadanía pareciera decir, bueno, esta cuestión no resultó, veamos qué es lo que viene hacia adelante. O sea, un gobierno que va a ser irrelevante para tu juicio de aquí para adelante. Que va a administrar simplemente. No, yo no creo que va a ser relevante, yo creo que va a ser perjudicial para los chilenos. Ah, bueno, pero no va a poder hacer su agenda en el fondo finalmente. O sea, yo creo que su agenda está en gran parte frustrada. O sea, en materia de educación, lo único que está sosteniendo sobre la mesa es una agenda más de seguridad, comillas, que de educación, que de política de educación profunda, agenda de salud, nada rutilante, los problemas que siempre hemos tenido en materia de salud y algunas cosas que se van a aumentar la presión social. Por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer que ha impulsado la senadora Goich, y a partir de la muerte de Javier Suárez, una persona conocida que generó sensibilidad, va a aumentar presión en un gobierno que tampoco ha avanzado en esa materia. En materia de delincuencia, las cifras son más o menos similares a los gobiernos anteriores. En materia de economía, la economía, el crecimiento se está enfriando. En materia de desempleo, el desempleo ha aumentado. En materia de obras públicas, hay una continuidad a proyectos que ya venían del gobierno anterior, no se ve nada muy potente hacia adelante. Volvió a prometer un tren a Melipilla el presidente, que ya lo había prometido en su primer gobierno y que no lo realizó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en materia de derechos sexuales, reproductivos, tratando de hacer retrocesos, y ni siquiera los retrocesos ha podido hacerlo porque ni siquiera tiene capacidad para eso. Por otro lado, se levanta José Antonio Kast con un partido, con otro relato, con una organización nueva. Yo creo, en verdad, que el gobierno... En la segunda vuelta le vamos a dar la vuelta que se opone al gobierno, porque ese es el otro drama de repente de la política chilena, que cuando uno mira la CEP, claro, al gobierno le va pésimo, pero a la oposición no le va, simplemente. Ese otro debate. Es peor. De hecho, a mí me parece... Valentina Saavedra. Yo creo que es una conversación, o sea, un tema en sí mismo, porque creo que se hace hartas evaluaciones de la CEP, pero nunca se menciona que en la CEP, o sea, los resultados de la CEP lo que plantean es que más del 50% de la población no está ni ahí con la política. O sea, no votan, no se sienten parte de representados por un partido, no se sienten parte de un sector político, no miran noticias sobre política, no miran programas que discutan de política. Entonces, yo, de acuerdo con gran parte de lo que dice Nicolás sobre lo que pasa con el gobierno, creo que ahí hay una discusión que, como mencionabas tú, que es un tema en sí, como quiénes están ganando en qué cancha, porque hay una cancha muy chiquitita que es donde está efectivamente incidiendo hoy el debate político, pero toda la gran cancha que, digamos, como toda la sociedad, como toda esta abstención que existe, es un debate que yo creo que nos plantea desafíos quizás aún más grandes que solo ver cuál de los sectores se ha equivocado más. A pesar de que, bueno, yo comparto que lo que está pasando en el gobierno, yo creo que el cambio de gabinete no resuelve mucho. Y creo que además
el gran problema es que el gobierno no intenta detectar dónde están las fallas, sino que es más, bueno, mira, hay un descontento, tratemos de hacer un cambio que permita como decir que acusamos recibo, pero no hay un impulso a políticas públicas claras que por lo menos nos dejen más o menos claro cuál es la estrategia del gobierno. O sea, no se sabe cuál de todas las reformas es su prioridad. Entonces, si uno piensa, bueno, cuando termine el gobierno, yo sí creo que puede ser que termine como con cierta irrelevancia, en el sentido de no está muy claro cuál era su hoja de ruta. O sea, plantearon primero como los tiempos mejores, ahora, bueno, con la crisis económica es como bueno, de hecho, en el anuncio del cambio de gabinete reconocen la crisis económica y es bueno, pero, o sea, que el crecimiento no sea tan alto no significa que no se puedan hacer mejoras en la calidad de vida de la población. Y de hecho, una de las cuestiones más cuestionadas en la SEP es, por ejemplo, la discusión sobre pensiones, que eso no requiere, digamos, como un impulso de crecimiento económico para hacer modificaciones en el sistema de pensiones actual, y el gobierno ha estado muy, muy cerrado a abrirse a esa discusión. De hecho, como su única maniobra fue, bueno, ¿cómo lo aprobamos? A pesar de que está todo el mundo descontento, hicieron una promesa a la DC que rompieron a los días, a la semana siguiente. Y en una serie de otros temas, yo creo que más que el crecimiento económico, mi impresión es que no han dado el ancho de responder a los intereses que la población ha puesto sobre la mesa. Y en eso, por ejemplo, yo comparto. En educación, la ministra Cubillo parece como ministra de Defensa o ministra, no sé, como del interior. Porque de hecho, o sea, bueno, aquí de hecho estuvimos discutiendo en otro programa hace un tiempo, como cuando se estaba discutiendo aula segura. O sea, ahora con lo que pasa, por ejemplo, en el Instituto Nacional, no, pero es que espérense que está como aplicándose aula segura. Y es como, pero si no es ese el problema. Como el problema de la educación no puede ser un problema solamente de seguridad y de criminalización. Y ahora con admisión justa, comillas justa, que lo que hacen es aumentar las discriminaciones que se intentó retroceder. Yo ahí tengo algunas diferencias con la reforma del gobierno de Bachelet, pero sí hubo por lo menos una intención, se abrió el debate de cómo se podía disminuir la discriminación dentro de los colegios. Entonces, y de repente sale toda una reforma del currículum que es como que pasó colada, como entonces creo que ahí como que los ministerios no están discutiendo sobre los temas que les competen y bueno, después se encuentra en el argumento de, bueno, la crisis económica es el problema de nuestro gobierno. Y yo creo que ahí falta un poco indagar en la autocrítica quizá para que efectivamente los cambios de gabinete o los cambios de enfoque tengan algún resultado. Mariana Caral, ¿qué piensas tú? Sí, a ver, yo creo que este cambio de gabinete, bueno, es positivo, cambiar los aires siempre, creo yo, pero da para muchas lecturas, porque por un lado, los cambios que vimos son de alguna manera súper contingentes, o sea, son los ministerios que de alguna manera estaban más débiles o habían tenido una baja en gestión o eran más cuestionados. Entonces, claro, como que se da respuesta de alguna manera insuficiente, como se quiera, o ahí podemos conversar qué nos parece cada uno, pero se da respuesta a cuestiones súper específicas, creo yo. Pero por otro lado, uno dice, claro, la parte política quedó intacta, y eso habría que leerlo como el gobierno, como decía Valentina, no está leyendo la crisis política o las situaciones que le preocupan realmente al país, o realmente Piñera se siente cómodo y cree que funciona ese esquema. No sé, ahí habría que hacer un análisis, preguntarle a él derechamente, pero claro, no hay un cambio estructural profundo, sino que se da respuesta a cierta... El cambio de gabinete había que hacerlo, entonces de repente da la impresión de que ya, bueno, cambio a este porque me conviene, a este otro. Y lo apuraron para que no pareciera respuesta a la CEP. Claro, entonces... Pero... O sea, lo hace el mismo día. Pero no tenían... Y no logra el efecto que quiere, que es invisibilizar la CEP, al contrario. Yo no sé si querían eso ya a esta altura. Yo no sé, y creo que tampoco, a mí eso que vuelve gente vieja a ponerse, yo creo, no sé, Mañalich. No, viejos no, por del, favor, del con experiencia, con experiencia. Gente experimentada. No, me refiero al equipo anterior en el fondo, pero uno podría valorar eso en el sentido de
no sé, Mañalich, que estuvo los 4 años, bueno, una persona que se mantiene en su puesto, que es funcional a la agenda del gobierno, también creo que se puede valorar ese aspecto también. Pero sí, a mí llama la atención y que, bueno, además muestra en qué están puestos los acentos en el gobierno. Pues el acento económico, poner a Moreno en obras públicas también es como de que queremos levantarlo un poco, rescatar. Entonces, creo que eso yo diría como primer punto. Hay una respuesta a ciertas contingencias. Por otro lado, esto que el equipo político se mantenga, este grupo de confianza al presidente, algo está diciendo, no sé si una falta de lectura o de que el presidente efectivamente cree en ese esquema. No sé, esos son los puntos que yo levantaría. A mí me llama mucho la atención. En la segunda parte los quiero invitar después a una reflexión más de fondo de lo que está pasando en general, ¿no? Más que lo de la CEP y el cambio de gabinete nomás. Pero hay cosas que son entretenidas y que llaman la atención. Por ejemplo, en todas las... Imagínate tú la cantidad de pronósticos, pollas que decían. El que era fijo en todo era Valente. Pobre Valente, a mí hasta al final ya me dio pena, porque todos los enroques eran pasando por sacar economía. O sea, sacaban economía y ponían a Moreno lo llevamos para allá atrás, pero economía salía... Que ha hecho muchos méritos. No, sí, yo estoy de acuerdo que lo tenía, pero al final me dio pena porque era como terrible. Pero lo que sorprendió realmente es Sichel. Sí. Al que se le entrega además un rol, primero lo meten al comité político, un tipo que viene de fuera de Chile Vamos. Sí. Y segundo, se hace cargo del tema de la Araucanía, o sea, el tema del conflicto mapuche, el más grave, más serio y más complejo tema que tiene el país, digamos, diría, a mi juicio. Este señor que nunca ha hecho nada muy importante tampoco. Porque ha sido tampoco relaciona al tema. O sea, en nada. No. Sichel fue candidato a diputado por la Democracia Cristiana 2 veces, las 2 veces perdió, se llamaba Iglesias en esa época, después adoptó el apellido de su madre, cosa que es muy loable, qué sé yo, pero para que la gente se acuerde, que el candidato en la parte de la reina ahí era Iglesias, es el mismo Sichel, candidato de la Democracia Cristiana. Después se va de la Democracia Cristiana y se queda con Velasco. Después se va de Velasco. Pero y entre medio, nada. Y hoy día está a cargo de uno de los temas más relevantes. Eso es una cosa muy rara y lo pillan en Corea, digamos. O sea, claro. Al menos ha sido bien activo en redes sociales. Sí, bueno. Criticando al gobierno de Piñera. Lo fue. Dejó de serlo desde que coincidieron con Chadwick en la Universidad de San Sebastián y tuvieron una oficinita al lado y se hicieron amigos con Andrés Chadwick. Y de ahí viene un... Pero en fin, eso es un tema. Y lo que le ocurre a este gabinete con la UDI, a mí me llama mucho la atención lo duro que es la UDI en su respuesta. No sé si le quieren dar una vuelta un poco más a esa parte más entretenida. Después los quiero invitar en la segunda parte a una reflexión de otra naturaleza más profunda. Sí. Nicolás. Bueno, lo de Valente se veía venir, no solo por los problemas en el crecimiento económico, sino porque además ha sido un ministro que ha dado gala de incompetencia. O sea, es imperdonable lo ocurrido con la ley el proyecto de ley de pronto pago PYME, que era una cuestión de su entera responsabilidad. El proyecto queda sin un inciso clave, no un inciso perdido por el proyecto, sino que el corazón del proyecto, y él sale alegando errores de todo el mundo, y en el fondo una cuestión que iba en beneficio directo para las pequeñas y medianas empresas, que son un motor de la economía del país. Ahora tienen que esperar por esta herramienta no sé cuánto rato más. Entonces, eso da cuenta de una incompetencia absoluta, porque por último le echáis una miradita al proyecto, tenéis no sé cuántos asesores, bueno. Por ahí era número fijo con Santelices, competían ahí codazo a codazo. También, hace rato estaba compitiendo Santelices. Bueno. Sí, en el cambio anterior, el nombre Santelices se mencionó. Bueno, y lo de Sichel yo tampoco lo entiendo, entonces no lo voy a comentar mucho más porque no lo entiendo. No sé si el presidente pretende hacer algo como lo que hizo con Rabinet y dar una señal hacia el centro, pero al menos Rabinet tenía algún liderazgo, no sé, en la Democracia Cristiana o en este centro a ratos medio ilusorio, pero lo de Sichel no sé. No, capaz que nos enteremos después por qué esta decisión, pero así prevista no la entiendo. Y menos para lo que se tiene que hacer cargo, se supone que es una prioridad para el gobierno. Y lo de Moreno, evidentemente, una segunda oportunidad. Este es como el alumno con un 3.8, 3.9, y que todavía quiere ser el mejor del curso. Bueno,
vamos a pasarlo por ahora y a ver si en el siguiente curso puede hacerlo, pero ha dado cuenta Moreno que dedos para el piano esto no tiene, y ya no, quizá hay una obstinación del presidente o de gente cercana de seguir impulsándolo como candidato presidencial, y por eso le entregan un ministerio en el cual puede lucir. Si es que el gobierno hace una buena pega en materia de infraestructura, que yo creo que no va a ocurrir tampoco, entonces no sé si va a poder cortar muchas cintas. Tú no le tienes mucha fe a este gobierno, tengo la sensación, me da la impresión. No es, sé que, por es, qué. que, es que lo he hecho tan a la vista, o sea, ¿qué cintas va a poder cortar el ministro Bueno, Moreno? una que otra. Bueno, y lo de la UDI es complejo para la UDI porque, y yo creo que esta reacción que ha habido, que además fue muy inmediata, tiro. inorgánica, y después ya tuvo alguna bajada un poquito más institucional y alguien poniendo paño frío, pero yo creo que una reacción porque están viendo que se levanta un partido como republicano, en que tiene grados de potencialidad, que se levanta con mucha gente de la UDI, ex UDI, y bueno, ellos están apostando por un gobierno que se está debilitando, yo creo que han sido leales, y de pronto hay un cambio de gabinete y salen perjudicados. Entonces, pucha, estoy perdiendo por el lado de la extrema derecha y por el lado de la centro derecha también. ¿Dónde me ubico? Yo creo que eso empieza a generar angustia en los sectores internos de la UDI, y ahí tiene que haber mucho militante enojado, yo creo. Espero con su corbata planchada. Claro, y harta gente que yo creo que está mirando hacia acá. Y entonces, bueno. Esto es un tema ese también. Sí. Valentina sabe. Yo lo que creo que lo que pasa con la UDI es que, así como está pasando yo creo que en todos los sectores políticos, esta como crisis de legitimidad ha ampliado los márgenes como de alguna manera, por lo menos en la derecha. O sea, sectores como Kast siempre han existido en la derecha, el tema es que ahora toman protagonismo, se empiezan como a tener como una conformación más orgánica. Y la apuesta de la UDI de esta alianza hacia, claro, RN, Evópoli, armar gobierno, etcétera, empieza a generar ciertos cuestionamientos de sentido cuando se ve un crecimiento por al lado de Kast y lo que ellos consideran como una especie de desprecio por parte de Piñera. Entonces, yo me imagino que debe haber una discusión interesante ahí al interior de ese sector de si es que se da o no un viraje y cuánto ganan o no dando ese viraje. Entonces, porque, o sea, todas las interpelaciones que han tenido relación con que Kast ingrese a Chile Vamos, a que sea parte como de la coalición, es parte también de un poco contener el crecimiento que se está viendo por ese lado. Entonces, creo que ahí hay una discusión también de hacia dónde apuntar, porque Evópoli, por ejemplo, tampoco está logrando inclinar la balanza hacia el otro lado. Muchas veces terminan más respaldando iniciativas del gobierno a pesar de que van en contra de lo que ellos mismos han planteado. Entonces, no pareciera ser que es un sector que tironea, mientras que el otro Kast tironea harto. Y yo creo que eso es una preocupación para los sectores democráticos, creo que es un tema, porque no porque, no sé, o sea, ayer decían, no es que Kast vaya a salir con tanques, pero sí hay una promoción de ciertos ideales que atentan, yo creo que de manera bien peligrosa contra la democracia. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema. Y bueno, y particularmente como lo que tú mencionabas de los cambios que se hicieron en el gabinete, yo creo que el caso de Moreno efectivamente es una segunda oportunidad, pero también creo que hay un tema ahí que la relación con el empresariado cobra relevancia en un momento en donde el gobierno se ve debilitado en términos económicos. Cobra relevancia en su forma de ver las cosas. No es que uno comparta que esa es la forma de resolver el tema de crecimiento y que los tiempos mejores no llegan, sino que y por lo tanto generar esta alianza de Fontaine, de Moreno, yo creo que es un gesto de apertura a una mayor incidencia del empresariado en este gobierno, más allá de que ya tiene una incidencia muy alta. Entonces creo que puede ser una segunda oportunidad, porque efectivamente es un liderazgo que se ha querido potenciar, el de Moreno, y se está viendo complicado con el tema de la relación con la Araucanía. Pero también creo que hay ahí un gesto político que me parece bien expresivo de por dónde quieren salvar un poco el barco que se les hunde. Mariana Canales. Yo creo que en el caso de Sichel es claramente un gesto político, o sea, yo no me lo explico de otra manera, porque además, por los temas a los que le corresponden,
uno ve un déficit, no sé, el tema de la Araucanía, que es un tema complejo, es sensible, es político, y se requiere un acercamiento súper particular, o sea, de un carácter súper específico, abierto a entender muchas cosas. Y bueno, Moreno claramente con lo de la consulta indígena, que finalmente no prosperó como esperaba el gobierno, bueno, tiene que haber un responsable, pero tráiganme a alguien que sea capaz de articular un proyecto, una respuesta a esto, pero alguien que venga de ese mundo, no sé, que tenga algún tipo de trayectoria al respecto. Entonces de diálogo, claro, y no solamente de diálogo, porque también es un diálogo como súper particular, como hay una historia por detrás, hay una cultura. Entonces uno dice, bueno, si me lo van a cambiar, cámbienme a alguien un escalón más arriba. Y me traen a alguien que por el espectro político uno dice, bueno, quizás está diciendo algo, no hay una experiencia importante al respecto. Entonces la verdad es que yo creo que es más un gesto político que nada. Lo que desencadena, por supuesto, estas reacciones en sectores como la UDI, que, o sea, es evidente que iba a haber una suerte de pataleta ahí. Y apelan a la lealtad. Pero yo lo encuentro también lógico también, o sea, a mí me parece muy curioso esto. Y bueno, y Valente yo creo que era un responsable, hay que cortar cabeza en algún minuto, creo que se veía venir. Antes de irnos al corte, solo quiero en un minuto desmistificar una cosa que el lugar común periodístico lo ha transformado en algo que es completamente absurdo, esto de que el Ministerio de Obras Públicas es como un trampolín al gran liderazgo. Bueno, resulta que si tú revisas la historia larga, hay 2 casos de ministros de Obras Públicas que ahí cimentan un salto importante. Uno es Frei Montalva, y tenemos que irnos a los años 40 del siglo pasado, o sea, hace 80 años más o menos, cuando fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos. Y desde el Ministerio de Obras Públicas hace un tema con el agua potable, un par de cosas que son muy potentes y que lo transforman en líder nacional. Y el otro es Lagos. O sea, te tienes que venir ahora a Claro. Entre medio, cítame un ministro de Obras Públicas que sea destacado. Además, Lagos tenía otras cosas Bueno, adicionales. obvio. Él elige Obras Públicas para hacer una serie de cuestiones, porque venía con el tema de las carreteras y todo lo demás. Pero como que el Ministerio de Obras Públicas es el superministerio porque se ponen casco y cortan cinta. Otro El ministerio amable. Yo creo que tiene que ver más con eso, con sacarlo de un área de Eso conflicto. sí, pero lo no, podrías no un haber espacio de llevado conflicto a... social. En fin, hagamos una pausa Hagamos. y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo conversando con Valentina Saavedra, con Nicolás Facuse y con Mariana Canales. Hemos hablado un poco de lo contingente, pero fíjate que ustedes tienen una cosa en común, evidente, son una generación, tienen en común la generación, son muy jóvenes, desde mi perspectiva casi niños, pero bueno, no, jóvenes, profesionales que que asumen conducción en algunas partes, pero en un país donde los espacios de la juventud son bastante distintos. Pero esto solo para plantearle lo siguiente. Fíjate que a propósito del cambio de gabinete o de lo que está pasando, yo leí de 2 personas del mismo partido, Landerreche y el presidente de ese partido, que es Elizalde. Declaraciones. O sea, Landerreche publica una columna muy interesante, a mi juicio. ¿Te acuerdas que antes de partir del programa hablábamos de esto, que usó el cuento más corto de la historia para titularlo? Donde él cuestiona que lo que está ocurriendo hoy día no es un tema coyuntural, ni es si es la economía mundial, sino que es un problema de agotamiento de un sistema y de un modelo de desarrollo. Discutible, pero plantea y lo explica. Plantea una idea de largo aliento y de largo debate. Y al presidente del mismo partido, yo uso este ejemplo nomás, porque esto pasa con todos los partidos a mi juicio, le preguntan del cambio de gabinete y da una declaración extremadamente predecible y que además no tiene nada que ver con lo que uno esperaría de alguien del Partido Socialista, que te dice, el presidente se aferró a la oportunidad de hacer un cambio que permita seguir creciendo, como si el crecimiento fuera así el lema del partido. Entonces uno ve una distancia entre la política, ¿cómo llamarla?, entre los partidos, la política contingente, formal, y lo que está pasando en los centros de estudio, que es donde ustedes en general dan vuelta. El Frente Amplio está armándose y está en una cosa distinta, que nos obliga a ponernos en una perspectiva, y les quiero proponer eso, una perspectiva de más
más lejos de la contingencia, ¿cómo ven esto que la derecha de alguna manera plantea? Estamos en un periodo de agotamiento de un sistema de desarrollo. ¿Cuáles son las ideas basales de los proyectos que pueden haber de aquí en adelante? ¿Qué pasa con tú, Nicolás, que está en el Partido Socialista, de todo ese mundo, no solo el PS, sino que lo que fue la concertación, lo que fue Nueva Mayoría? ¿Tienen oferta real para adelante? ¿Ustedes, Frente Amplio, tienen algo que ofrecer distinto a una reinterpretación de un sector histórico? Desde el mundo más de lo que tradicionalmente se ha entendido como derecha, ¿hay algo nuevo que proponer? A ver si avanzamos en un par de vueltas en una mirada un poco más larga en ese sentido. ¿Por dónde partimos? ¿Por los hombres de nuevo? Por los hombres de nuevo. No, mira, Valentina. Sí. Yo la verdad creo que estamos en un momento que no solamente se trata de como un agotamiento del sistema, como si fuera una cuestión que pasó la época, entonces hay que armar otro, sino que yo creo que hay que como relacionarlo también con ciertas responsabilidades políticas, creo que hay que relacionarlo con ciertas apuestas que no funcionaron. Y lo que hablábamos antes también, creo que, por ejemplo, el nacimiento de esto, del movimiento de Cast, creo que incluso como en la foto más larga, Evópoli, Amplitud, todo un poco responde también a eso mismo, el Frente Amplio y todos los partidos que lo componen. Yo creo que son distintos esfuerzos de interpretar, representar, ser parte de una sociedad actual. Mi impresión es que el proceso de la transición no dio al ancho para responder efectivamente a los intereses que se estaban gestando en la sociedad. Y lo que se hizo fue efectivamente, claro, profundizar el sistema, como un sistema que se vive en Chile, el sistema neoliberal, etc. Yo creo que el malestar que existe hoy en la población tiene relación con que la política para lo que se transformó fue para fortalecer a las élites, para construir quizás nuevos sectores privilegiados, pero no para resolver los problemas de la población. Y por lo tanto, yo creo que desde ambas partes, tanto como de esta extrema derecha como del Frente Amplio, que yo creo que es un intento, una apuesta como de profundización de democracia, hay un interés de, bueno, cómo se interpreta el nuevo Chile y cómo se representa ese nuevo Chile. Creo que no es fácil, y evidentemente en un mundo en donde, o sea, creo que la derecha tiene un montón de herramientas dadas para hacerlo más rápido, más efectista, digamos. Pero a mí mi impresión es que está sucediendo un poco eso, y de hecho como a uno le llama la atención que, por ejemplo, en la cuenta pública, Piñera dice: tenemos una profunda preocupación del estado de la política, de la legitimidad de las instituciones, etcétera. Así que vamos a hacer un gran acuerdo no me acuerdo cómo se llama el gran acuerdo. Bueno. Y vamos a reducir los parlamentarios, pero los parlamentarios aplauden. El gran acuerdo es solo enmarcado en la institucionalidad política. O sea, si uno quiere legitimar la política, bueno, pensemos en qué es lo que está demandando la sociedad. O sea, están los profes movilizados y la ministra ni siquiera llega a la comisión a conversar con ellos. Los estudiantes tuvimos como tuvimos un montón de tiempo movilizados por una nueva educación, y hoy de lo que se habla de educación es de seguridad. En salud hay un montón de organizaciones que se han estado movilizando por el derecho a la salud, por la ampliación, por ejemplo, de la red pública de hospitales, por la ampliación de beneficios o de resolver ciertas enfermedades en particular, y lo que se nos da una reforma de ISAPRES que fortalece a la ISAPRES, como que es como si estuviéramos como en dos planos distintos dialogando, o sea, ni siquiera dialogando, como que hay dos planos distintos. La sociedad está demandando una cosa y lo que responde desde el gobierno es algo así como en otro plano de discusión. Es como otra realidad. Yo creo que esa como imposibilidad de cruce de realidades es lo que hace que en verdad la política tenga un nivel de deslegitimación que la sociedad considera como, y uno mismo le pasa, o sea, cuando uno va a trabajar y digamos hace su vida cotidiana, es como que da lo mismo lo que esté pasando allá, porque en verdad en mi vida no me afecta.
O sea, y cuando me afecta para mal. Me obligan a cotizar, me obligan a estar en una ISAPRE porque el sistema de FONASA lo siguen precarizando, la gente tiene que seguir viendo cómo encuentra lugares donde endeudarse para resolver cómo reproducir su propia vida. Entonces, creo que hay ahí un problema que efectivamente es más profundo que solo una cuestión como un cambio de gabinete va a resolver, por ejemplo. Nicolás Facus, un dato que a mí me parece que tiene que ver con esta cosa media rara que tiene en nuestro país, que las AFP, a propósito de la discusión de la reforma previsional, al mismo tiempo son eficientes y estupendas para administrar el 10% del fondo provisional y están vetadas y son un desastre para el 4%. Bueno, o son buenas para los dos, son malas para los dos, pero ¿cómo convive eso? Tiene que ver con esta cosa como disociada que estamos viviendo. Es raro, ¿no? Sí. Nicolás Facus. Bueno, yo creo que acá hay un problema que hay que abordarlo de una perspectiva no solo local. Sin embargo, evidentemente hay que hacerse cargo del tema local, pero acá ya tenemos un problema regional con el sistema democrático. Es un problema estructural donde las instituciones clásicas por las cuales se canaliza la acción política están complicadas. Y hay muestras de ello en Latinoamérica, en varias partes del mundo, pero particularmente en nuestra región. Yo creo que el ejemplo de lo que está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro es una cuestión de la cual debiéramos tomarla muy en serio. Y lo digo porque en otras oportunidades de la historia, cuando han comenzado este tipo de movimientos en países con la capacidad de incidir sobre nuestra realidad como es Brasil y la capacidad de incidir en la región como es Brasil, tiene consecuencias inmediatas. Yo creo que esto es una ola que o nos pega fuerte o logramos sortearla con algún grado de habilidad. Y para lograr sortearla con algún grado de habilidad se requiere en nuestro país un acuerdo, como lo plantea el presidente, pero con otros contenidos. Por eso nosotros desde el Instituto de Igualdad sacamos un documento hace un par de días atrás, está en nuestra web, ha salido en algunos medios, que también llamamos un acuerdo nacional, pero en serio, para fortalecer la institucionalidad democrática y para iniciar un proceso que permita aumentar la credibilidad en aquellos espacios donde se toma la decisión y que hoy día pareciera no hacerle sentido a las personas. Y un pacto de ese tipo requiere tomarse esta cuestión, trabajarla de verdad. O sea, decir que porque vamos a reducir una cantidad de parlamentarios y con aquello vamos a solucionar los problemas de legitimidad de la democracia chilena es no entender nada del problema. Negarse a cambiar la Constitución, entendiendo que es el espacio donde debiéramos tener ciertos mínimos comunes para vivir en sociedad, también es entender nada. Y las herramientas están ahí. Hay una reforma en el Congreso para modificar el capítulo 15, para poder avanzar en el cambio de la Constitución. Podemos discutir, nosotros somos partidarios de un mecanismo, que es la Asamblea Constituyente, con una composición paritaria, pero podemos discutir los mecanismos, podemos discutir los contenidos, pero al menos tiene que haber la voluntad mínima y la capacidad de entender, sobre todo por los sectores más reaccionarios, de que aquí no se ha abierto un debate para modificar la Constitución, que es el debate fundamental, por un capricho de la izquierda o porque aquí hay afanes totalitarios o de otro tipo, sino porque es la discusión de fondo que necesitamos para poder volver a darle legitimidad a las instituciones democráticas. Y si eso no lo abrimos pronto, posiblemente las soluciones van a venir de otro lado. La Valentina lo decía bien antes. Esta sociedad se está despolitizando y en algún momento va a aparecer un personaje populista que ya pareciera que tiene nombre y apellido, que va a traer las soluciones las soluciones mágicas a los problemas de convivencia de la sociedad. Y eso que uno lo ve tan lejano, en un proceso de poco tiempo puede convertirse en una realidad. Y por eso yo creo que hay que tomárselo en serio. Yo creo que hay gente en la derecha que también está preocupada y pensando esto, y ojalá que cada día sean más incidentes su sector. Lamentablemente el presidente no lo está viendo. El presidente está preocupado de la coyuntura, del día a día, de salvar su gobierno, de tratar de entregarle la banda presidencial a alguien de su sector, ojalá a alguien cercano a él.
pero no se está haciendo cargo, o sea, no está viendo el problema de fondo que hay, y en nuestro mundo político de lado y lado tampoco lo hay. O sea, la coyuntura va comiendo la actividad política. Y yo creo que ese debate fundamental, de base, para poder profundizar la democracia como respuesta a la crisis actual del sistema democrático, hay que comenzar a hacerlo desde ya. Y esa debiera ser la verdadera urgencia de la actividad política hoy día. Mariana. A ver, yo creo que el tema es fascinante, no en el sentido de que bueno que esté pasando, sino que da para mucho y creo que es muy interesante pensarlo y tiene un montón de factores. O sea, yo creo que, como decía Nicolás, una cuestión mucho más grande que el tema local y entran elementos de distintos tipos. O sea, de hecho, nosotros en el IES la semana pasada trajimos un profesor de Notre Dame, de la Universidad en Estados Unidos, que tenía un libro, acaba de escribir un libro que se llama ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Entonces era toda una reflexión en torno a la sociedad moderna actual, desde Estados Unidos, pero yo creo que tenía mucho aplicable en Chile, y más allá de lo que uno opinaba o no del libro. Era muy interesante el diagnóstico y las luces que sacaban, entonces creo que es un tema de verdad importante reflexionar y que es grande y creo que estamos llamados a pensarlo. Dicho eso, creo que de las cosas como ya más concretas en Chile, yo estoy de acuerdo con Valentina en que hay una desconexión importante entre una clase dirigente, si se quiere, y nosotros y el resto de todos nosotros, la ciudadanía. Y acá no creo que el gobierno sea el único responsable, o sea, yo creo que de verdad son los partidos políticos y las autoridades de todo el espectro político, con o sin cargo político o ejercicio de autoridad, si se quiere. Yo creo que hay una desconexión en el sentido de que, uno, no confiamos en nuestros representantes porque no han hecho la pega. Si esa es la cosa, que lo que han hecho o lo han hecho mal o no han sido claros o no han sido... a mí me pasa... Claro, hay una cuestión de representatividad, de que no hay una sintonía entre quienes mandan y los mandados, si se quiere. Porque no confiamos en ello y porque además creo que hay una mala lectura del momento actual. O sea, ¿dónde están puestas las prioridades hoy día? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere las distintas agendas? Esto también como de los grandes acuerdos, pero por un lado tenemos una derecha empecinada en sacar su agenda y por otro también tenemos una izquierda que, si bien dice tener una agenda muy clara, tampoco se ha articulado bien como oposición, entonces tampoco hay diálogo posible. Creo que la reflexión, con todos los elementos que conlleva, va por ahí también. O sea, tiene que haber un esfuerzo por parte de los partidos políticos. Yo creo que acá el Frente Amplio que se está armando tiene un desafío importante. Lo mismo para José Antonio Kast, como que tienen toda nueva articulación política, tiene un desafío en este sentido, y ojalá que se haga. Ojalá que los centros de estudio también estén ahí pensando esto, dándole vuelta. Pero creo acá en el tema de los responsables que hablaban, que creo que son todos en algún grado responsables, desde el lugar en el que le toca vivir. Pero claro, hay a mí esa cosa de la desconexión y, por supuesto, la crisis de confianza y la crisis de las instituciones que estamos viendo hoy día en todas partes, es un factor relevante. Y hay que bajarlo, hay que darle una vuelta, concretarlo. Pero más como en cosas concretas, yo no sé, no sabría... Sí, pero creo por que ejemplo, hay que leer. lo de un debate constitucional. Sí. Para los tres, no en particular. Debate constitucional. Cambios de instituciones de verdad, por ejemplo, discutir presidencialismo, que se han discutido en otros momentos. Yo me acuerdo de la democracia cristiana con Renovación Nacional, tuvieron un acuerdo que cambiaba el sistema y de repente lo archivaron y desapareció, se esfumó así como en el aire. Entonces, de repente da la sensación de que asoma la necesidad de la discusión y después la guardan porque la elección está muy cerca, porque hay que discutirlo inmediato. Sí. Y ahí quizás son los partidos de pronto los que están en una crisis profunda. No sé, yo la verdad, Valentina. Yo la verdad no creo que sea como, o sea, sí, los partidos están en una crisis. Yo creo que hay como una especie de crisis de proyecto, como no pareciera ser que no hay proyectos políticos en sí, sino que hay aparatos, y creo que eso es un problema. Pero mi impresión es que hay una crisis más generalizada respecto a la posibilidad de construir colectivamente algo más allá de uno mismo. Como
Sí. Y que yo creo que eso, por ejemplo, lo aprovecha la extrema derecha, que le es conveniente, la desarticulación de la posibilidad de organizarse. Y creo que también hay una cosa como que es parte como de nuestros tiempos, en donde todo se acelera, donde la tecnología avanza de manera mucho más veloz, que es una necesidad como de inmediatez en demandas y respuestas, y por lo tanto como la posibilidad de articular una cuestión orgánica más sólida es más complejo. Entonces, o sea, yo creo que hay un tema como en ese sentido de crisis. Ahora, evidentemente, esto no se trata de solo como diagnosticarlo, sino también de, bueno, cómo se responde a eso. Yo, por lo menos, y nosotros desde el Partido Comunes, lo que hemos planteado ya en varias ocasiones, es que sí hay que hacer cambios institucionales. Por ejemplo, Claudia Mix, la diputada de nuestro partido, lideró también, por ejemplo, la presentación de un proyecto para hacer del Congreso unicameral, porque también hay una cuestión de que pareciera que el Congreso es como una gran máquina, como procesadora de ideas en donde no se resuelve nada en concreto. Y bueno, y el Frente Amplio ha planteado el tema de la reducción de la dieta también como un tema de legitimidad y de, bueno, bajar un poco esta idea de que los parlamentarios son una clase privilegiada. Pero además del cambio institucional, yo creo que aquí no se va a resolver solo con una cuestión como burocrática, sino que también hay una de intención política. Mi impresión es que la política no va a hacer sentido a la población hasta que no escucha a la población, no se sientan parte de la población. O sea, como que estemos discutiendo cuestiones que a la gente no les interesa, no resuelve el problema. El problema se va a resolver cuando, por ejemplo, la sociedad sienta que la política le permitió tener pensiones dignas, le permitió poder enfermarse y no sentir de que su familia se iba a precarizar por tener que resolver la enfermedad de uno de los hijos, que van a poder estudiar y no por eso van a estar 20 años endeudados. O sea, eso yo creo que le hace sentido a la población. Y yo creo que eso, por ejemplo, es lo que en su momento a Beatriz Sánchez le dio el resultado que le dio. Yo creo que lamentablemente el Frente Amplio a veces yo creo que se marea harto con la discusión parlamentaria, con la dinámica tradicional de la política, pero mi impresión es que eso es lo que va a poder reconstruir de alguna u otra manera los puentes entre la política y la sociedad. Y no solo como, bueno, cómo resolvemos el problema de la política entre los políticos para que la política nos haga más sentido a los políticos, como que no tiene ni un sentido eso. Como, al 9%, claro, es solo, 3% que lee los diarios. Claro, meterse más aún en ese pequeño nicho que no creo que resuelva la dinámica. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, las discusiones del debate político en general tienden a eso. O sea, que la UDI plantee un enojo público porque no le llegó un ministro de su lado, es como, o sea, no sé, como que sinceramente creo yo que es la peor forma de entrar al debate, como ¿dónde está mi cuoteo? O sea, claro. como ¿Quién se superemos mi yogur? Sí, o sea, superemos las dinámicas tradicionales de la política. Y yo creo que en la medida en que no estemos dispuestos a eso, es muy difícil, a pesar de que uno haga cambios institucionales. Cosa que era clásica en los gobiernos anteriores también. Claro. O sea, el cambio de gabinete y los No, si yo no partidos digo que sea un problema, estoy de acuerdo, bueno. no es un problema de este gobierno, yo creo que es un problema largo. Nicolás Sí, Facuso. yo creo, insisto en el punto, en que este debate tiene que ser sistémico y estructural. O sea, yo puedo estar de acuerdo con que el Congreso sea unicameral, pero ¿qué sistema presidencial vamos a tener? Un hiperpresidencialismo como el que tenemos hoy día, un sistema presidencial más atenuado, porque con un sistema unicameral y un sistema presidencial como el que tenemos, el que va a tener más poder va a ser el presidente, porque evidentemente va a tener que sortear solo una valla para poder legislar y no dos vallas como las que tiene que sortear hoy día en el Congreso. Va a tener que entenderse con ciertas fuerzas, con sectores hegemónicos en el Congreso y no con las fuerzas que están representadas de mayor manera en las dos cámaras. La apuesta, por eso esa mirada pequeña del gobierno de reducir los parlamentarios, no es sino para volver a tener un espacio en que los interlocutores sean 2 o 3 actores y no la diversidad de actores que hoy día están en el Congreso gracias a la reforma impulsada por la presidenta Bachelet. Y por eso esta discusión tiene que ser
tiene que ser estructural y sistémica. Cuando la Constitución, que tiene un techo neoliberal, no le permite al Estado avanzar en ciertas prestaciones sociales, en cierta actividad económica, evidentemente la gente se frustra ante la posibilidad de que sus gobernantes, sus parlamentarios, sus autoridades locales, incluso, puedan colaborar en la solución de sus problemas porque la institucionalidad no se los permite. Y ahí volvemos a tener un freno relevante en la estructura constitucional que tenemos. Y por eso que ese es el debate más importante de todos los debates, porque termina, si bien puede ser un debate como de élite, termina impactando en la cotidianidad. Yo no creo que sea un debate de élite, pero para que haga sentido... Sí. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que... ¿Quiénes van a participar del proceso Claro. constitucional hoy en día? Yo estoy de acuerdo contigo, pero y creo que un déficit efectivamente ha sido ese. Ahora, no por eso este debate no sigue siendo el más relevante. Le tengo que defender los últimos 2 minutos a Mariana. Gracias por la defensa. No, el mínimo de diferencia y cada uno hable lo que corresponde. Mariana. Sí, yo creo, a mí este debate, si cambiando las instituciones vamos a cambiar la manera de hacer política, vamos a cambiar todo, me queda corto, me pasa. Yo creo que tiene que haber una voluntad política que no existe hoy día para hacer esos cambios, que si son buenos ojalá que se hagan, pero pensémoslos bien, y yo no veo que hoy día estemos pensando bien, pero yo insisto en la desconexión con la ciudadanía, y eso puede que se arregle mediante la vía institucional, pero no es suficiente en ningún caso. Y la verdad es que no sé por dónde se arregla. Creo estar más de acuerdo con Valentina en el sentido de que bueno, hagamos cosas que le hagan sentido a la gente, que le soluciones las demandas, las necesidades que tiene importantes. Pero eso tiene que haber una voluntad política también. Y no sé, a mí me... No nos vayamos tan deprimidos de este programa. Algo mejor Pero va a es pasar. viernes, pero es viernes. Pero es viernes. Siempre Eso siempre es Ah, bueno. tenemos posibilidad de tener un buen fin de semana. Vienen tiempos mejores. Bueno, eso ya no corre ya. Ahora estamos en... No, ¿cómo pero se llama? quedan Tiempos más- difíciles. No, ese fue el último. Eso fue como un... En fin. Oye, 1.000.000 de gracias a Nicolás Facuse, coordinador del programa del Instituto de Igualdad, Valentina Saavedra, vicepresidenta del Partido Comunes, y Mariana Canales, investigadora del Instituto de Estudio de la Sociedad. Muchas gracias. Ha sido un Muchas gusto compartir gracias. este programa con ustedes. Gracias. Ya nos Gracias. reencontraremos en las próximas semanas. Gusto de saludarlos. Gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible que nuestro programa esté en directo ahora y desde mañana a mediodía en la tardecita ya en nuestro streaming de televisión. Abríguense, va a ser mucho frío durante estos días, así que buen fin de semana.